abrir la Biblia al libro de Santiago, el capítulo 1, y estaremos leyendo versículos del versículos 21 al 25. El libro de Santiago, el capítulo 1. Puestos de pies, hermanos, para tener la lectura de la Biblia. Si usted no tiene una Biblia, puede mirarlo en la pantalla. Pero si usted quiere una Biblia, tenemos Biblias aquí que prestamos. La letra es un poquito pequeña, pero si alguien quiere una, los sugieres, la hacen llegar. Pero de todos modos, aquí en la pantalla usted va a poder ver la palabra de Dios en la pantalla para que lo pueda leer ahí. Santiago, el capítulo 1. Yo voy a comenzar con el verso 21 y luego ustedes conmigo leen el 22. Y así nos alternamos hasta el 25. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Todos, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Todos, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y ahora todos en el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Escuché una historia tiempo atrás, o la leí, ahora no recuerdo si fue que la leí, tal vez fue que la leí. Pero es una historia que ocurrió tiempo atrás, años atrás, en los tiempos cuando los teatros de obras eran de madera, las estructuras. Y un actor bien famoso iba a venir a este teatro, a esta ciudad, a actuar en una obra a la que muchos habían comprado los boletos para ir a ver a este famoso actor. Era tan famoso que llenó el teatro. Resulta que en uno de los cuartos del teatro se comenzó un incendio, un fuego. El gerente del teatro vino al actor y le dijo: tenemos una situación que si no la tratamos bien, puede convertirse en una tragedia. Ha comenzado un fuego en uno de los cuartos, no está fuera de control todavía, pero si la gente huele el humo o alguien grita fuego, la gente va a entrar en pánico, puede resultar en personas muertas tratando de todos salir a la misma vez. Puede ser un desastre. La gente vino a oírte a ti, le dijo el gerente, y verte a ti actuar. Yo sugiero que salgas a la plataforma, a la tarima, y le digas a la audiencia acerca del fuego, pero diles de tal manera que ellos salgan del teatro en una manera ordenada. El actor salió de detrás del telón a la tarima, y la gente comenzó a aplaudir. Él le dijo: damas y caballeros, tengo un anuncio que darles. Presten atención. No quiero que haya pánico, ni se alarmen, pero quiero que me escuchen atentamente. Un pequeño incendio ha comenzado en uno de los cuartos del teatro. Y les quiero pedir que por favor, en una manera ordenada, salgan del teatro por las puertas de salida ahora mismo. Por favor, pónganse de pie y salgan todos sin correr, cuidadosamente.
El actor se fue de la plataforma detrás del talón y la audiencia comenzó a aplaudir. ¡Bravo! ¡Bravo! Ellos pensaron que era parte del acto. Era solo una historia. El hombre volvió a salir a la plataforma y dijo, no. Esto no es parte de la actuación. Esto es real. Hay un fuego en el teatro. Pero todavía estamos a tiempo para salir en una manera ordenada y sin pánico. Si todos se ponen de pie y salen, todo estará bien. Y la gente, ¡bravo! ¡Bravo! Tremenda actuación, maravillosa. Para ellos era una historia, parte del acto. Al final les diré el fin de la historia. Tú nunca llegarás a ser un cristiano que está creciendo sin el conocimiento de la palabra de Dios. Esta mañana les prediqué cómo ser un cristiano que está creciendo. Hablo de 3 categorías. Hijitos, que son los bebitos. Los bebitos que todavía hay que darle botella, que hay que cambiarles el pañal. Esos bebitos que son tan preciosos y tan agradables y ¡ay, qué lindo! Pero ven acá. Y esos son los mismos que te erutan en la cara. Son los mismos que gritan y berrinchan y no les importa. Cuando quieren algo, son egoístas, no te consideran. Cuando quieren comer, que ellos quieren que pares de estar haciendo lo que estás haciendo. Y si no les das lo que ellos quieren, te siguen gritando. Esas criaturas te levantan en el medio de la noche. ¿Verdad, hermano Mario? Ya. Prepárate, hermano Mario, allá arriba. Y hay cristianos que son bebitos. Nacieron, son salvos, pero hay que hacerlo todo por ti. Hay que ir a buscarte, hay que llamarte, hay que... está bien, si eres nuevo convertido. Mi hermana Carolina aquí, mi hermano y su hijo, están comenzando, y hay que ayudarlos. Y así hay otros que son nuevos. Ok. Pero algunos que ya tienen tiempo y todavía están en la cuna. No todos los bebés están allá. Hay varios aquí que es tiempo ya que madures. It's time to grow up. Algunos de ustedes llevan tiempo en esta iglesia lo suficiente para que tú trabajes en la iglesia. Que hagas algo. Aparte de calentar esa silla, ¿qué estás haciendo para el Señor? Me preocupa cuando gente echa para atrás. Y entonces están aquellos que son adultos. La Biblia habla de los jóvenes, los fuertes. Dice primera de Juan 2, 12 y 13 y 14 que son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ellos. Lo que te hace a ti fuerte es la Biblia. Este es el alimento. No solamente de pan viva el hombre, pero vivirá de toda palabra que sale de este libro. Okay. Pero entonces están los hijitos de la niñez, los adultos, ¿verdad?, de la adultez, y los padres de la vejez, de la madurez. Padres ahí implica gente que vive para otros, que mitiga necesidades, que tiene la sabiduría,
Es hora de que algunos de ustedes suban a ese nivel y te conviertas en alguien a quien te miran y dicen, necesito un consejo suyo. De los que caminan con Dios, conocen a Dios, hasta revelan características de Dios. Pero para eso necesitas la Biblia. Pero muchos no la entienden. Y en esta noche te quiero ayudar a entender cómo entender la Biblia. Padre, bendice el mensaje, ayúdame a ayudar a tu pueblo. Mi corazón arde por dentro, Señor. Por dentro, mi corazón está exprimido, Señor. Yo veo personas que amo, que no están bien, Señor. Que pudieran estar mejor. Y yo trato de que los mensajes les lleguen, pero yo no sé qué más hacer. Esta es, Señor, mi gente. Cuando más estoy disfrutando estar aquí, ya no salgo a predicar a otros lugares, ya estoy aquí con ellos, porque los amo y quiero ver más, que esta iglesia haga más, que seamos una iglesia, una sala de maternidad, ver a muchos venir a los caminos de Cristo, nacer, y luego verlos crecer, madurar. Ayúdanos, Señor, en esta noche a tener un oído sensible a tu voz. Por favor, háblanos y danos oído para oírte. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento. Escúchenme bien cada palabra. No te distraigas. Niños, you pay attention. Okay. Ustedes presten atención. You pay attention to me. You listen carefully. Okay? Presten atención. You look at preacher. Don't give a hard time to your mom or to your dad. Don't daydream. This is for you too. Okay? Para ti también. Escúchenme bien. Les dije que nunca llegaremos a ser un cristiano o cristianos que crecemos sin el conocimiento de la palabra de Dios. Estas dos cosas, el crecimiento y la Biblia, Dios las ha juntado y no hay hombre que las pueda separar. Tú no puedes crecer aparte de la Biblia. Y si te metes en la Biblia, el crecimiento es inevitable. La Biblia te va a transformar. No es un libro cualquiera, no es un libro de texto de la escuela, es viva y eficaz. Polvo sobre la Biblia equivale a sequía en el corazón. Si todo lo que tú haces es traerla aquí, y todo lo que tú haces es abrirla aquí, y luego llegas a tu casa y la pones en un lugar y no la recoges otra vez, hasta que vienes aquí, polvo en la Biblia equivale a sequía en el corazón. No es suficiente saber de la Biblia y conocer sus datos. Tienes que conocer al Señor de la Biblia. ¿Sabías que tú puedes enfriarte con una Biblia debajo de tu brazo? Iglesias están llenas de hombres y mujeres que llevan años en las cosas del Señor y están fríos, indiferentes, apáticos.
A ti no te hace madurez, o no te hace un cristiano maduro el que llevas años en las cosas del Señor. Para crecer en la vida cristiana hay que entender la Biblia. En nuestro texto en Santiago, del capítulo 1, 21 al 25, en esos 5 versos, tenemos 4 maneras que nos ayudan a entender la Biblia mejor. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, mira lo que dice, la cual puede salvar vuestras almas. Interesante. Santiago le está hablando a gente salva. Santiago le está hablando a gente que es cristiana y sin embargo le está diciendo que pueden ser salvos. Es que la Biblia se contradice. ¿Por qué entonces dice que le dice a cristianos cómo ser salvos cuando ya son salvos? Debemos entender que la salvación nos llega a nosotros en 3 diferentes tiempos. El tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Pastor Dani, ¿qué significa eso? Fácil. El tiempo pasado de nuestra salvación sucedió cuando recibimos a Cristo. Como nuestro Salvador, el Señor te perdonó, te salvó, escribió tu nombre en el libro de la vida y te salvó de la paga del pecado en el infierno. Eso fue lo que pasó cuando recibiste al Señor. El 20 de octubre del 1974, el Señor a mí, Dani Ortiz, me salvó. Nunca tendrás que morir e ir al infierno porque tu pecado ha sido perdonado y han sido lavados con la sangre del Señor. Decimos que no hay nada que Dios no puede hacer, ¿verdad que no? Pero hay algo que Él no puede hacer. Y es que Él no puede ver mi pecado a través de la sangre de Jesús. Eso es la salvación en el tiempo pasado. La salvación en el tiempo pasado es de la paga del pecado. Ahora, el tiempo presente de nuestra salvación nos salva del poder del pecado. Aunque no vamos para el infierno, sabemos que vamos para el cielo. El diablo no para de tratar de hacernos pecar. El pecado tiene una atracción, apela a nuestra carne y por eso es por lo que debemos cuidarnos. Por eso es que debemos orar y velar para no caer en tentación. Entonces, cuando somos salvos de la paga del pecado, y ese es el tiempo pasado. Cuando somos salvos del poder del pecado, ese es el tiempo presente. El tiempo futuro de nuestra salvación sucederá cuando Jesús venga por nosotros y nos lleve a vivir con Él. Nuestros cuerpos serán transformados, nos iremos a la presencia del Señor y ese día no ha llegado todavía, pero esa es la salvación en el futuro, la salvación de la presencia del pecado. ¿Ok? La salvación en el pasado es la salvación de la paga del pecado. La salvación del presente es la salvación del poder del pecado. La salvación del futuro es la salvación de la presencia del pecado. Pero es la palabra de Dios la que nos salva nuestras almas. La que nos salva del poder del pecado. La Biblia o te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. La palabra alma en el griego es la palabra psychic o psyche, de donde sacamos la palabra psychology,
psicología, el estudio de la mente. Y cuando dice que la palabra puede salvar nuestras almas, está hablando de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestro ser. Quiere decir que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones deben estar controladas por la palabra de Dios. Cuando tu mente, cuando tu voluntad, cuando tus emociones están siendo controladas por la palabra de Dios, vas a poder vivir en victoria. Ahí es donde el Señor da victoria. ¿Están conmigo? Lo que me ayuda a mí a seguir adelante no es como yo me siento. What helps me keep going is now how I feel. Lo que me ayuda a mí a seguir adelante es lo que yo conozco de este libro. Santiago nos dice que debemos recibir la palabra. Dice el capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid. La palabra recibid, hay dos palabras para esa, en el griego, para esa palabra. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y traducido a diferentes idiomas. Hay dos palabras en el griego para la palabra recibir. La primera palabra en el griego es una palabra que se pronuncia lambano. Esa palabra significa agarrar. Significa extender la mano y agarrarlo, tomarlo, obtenerlo. You extend and you grab. That's what it means to grab. Okay, no, I'm not there yet. Okay, I'm not there yet. Okay. Turn off the game. Es una palabra que significa agarrar, extender la mano. ¿Okay? Santiago no usa esa palabra en este verso. Porque la Biblia no es como un libro de texto de la escuela. That's what you kids do when you go to school. You grab your textbook. ¿Okay? Tú agarras tu libro. De vez en cuando alguien decide que va a comenzar a estudiar la Biblia. Y se levantan temprano, se compran una concordancia o la bajan de las nubes, un diccionario bíblico, un comentario, y agarran una libreta y estudian y escriben, pero no duran. They don't last. No sé cuántos cristianos tienen libretas incompletas. Tú empezaste a apuntar y todo y de momento nada, ya no lo haces. La razón es porque así tú no vas a entender la Biblia. La Biblia no es algo que tú agarras. La palabra recibir que Santiago usa aquí no es la palabra lambano, es la palabra dekomai en el griego, que significa darle la bienvenida. You welcome. Es la misma palabra que Juan en la segunda carta usa para hablar acerca de personas que no debemos recibir en casa. En la segunda carta de Juan, en el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo que recibáis. Don't welcome him. En casa ni le digáis bienvenido. La palabra dekomai que Santiago usa es la palabra darle la bienvenida. Es como recibir a un invitado, un huésped, a alguien a quien tú le dices bienvenido. Si vas a entender la Biblia, vas a tener que aprender a darle la bienvenida a la palabra de Dios, no a agarrarla, a darle la bienvenida. Nunca vas a poder usar tu intelecto, tu mente, tu determinación,
abrir la Biblia, sacar verdades de ella, nada de malo con eso, pero no viene de ti, no es que tú agarras. Para que tú aprendas a entender la Biblia, vas a tener que abrir tu corazón, abrir tu mente y darle la bienvenida, welcome, ¿ok? Recibir, darle la bienvenida a la palabra de Dios, y es como Dios te dará verdades. En la cultura china, usted sabe que la cultura china es una cultura bien hospitalaria. Y cuando una persona va a la casa de una familia china, cuando usted va a entrar a la casa, toca la puerta, la familia china quiere servirle, quiere darle algo en demostración de lo honrado que ellos se sienten en tenerles en su casa. Y cuando en una familia, en una cultura, en la cultura china, si tú vas a la casa de una familia china y te ofrecen algo, ya sea de tomar o de comer, porque ellos se sienten honrados en que tú estás ahí. ¿Sabías tú que no es ético que usted obtenga lo que le dan con una mano? Eso implica agarrar. Lo ético es que usted lo reciba con las dos manos. Eso implica bienvenido. Hay una actitud humilde al respecto. Y cuando nosotros queremos entender la Biblia, tú no extiendes la mano. Tú extiendes tus manos. Y tú le das la bienvenida. No tiene nada que ver con el intelecto. Aquí hay hermanos que tienen diplomas de universidad. Hermanos que son negociantes, inteligentes, tienen escuela. Pero a Dios no le impresiona eso. Es la actitud del corazón. Para entenderla debemos extender nuestras manos y darle la bienvenida a la palabra. Entonces, habiendo dicho eso, te quiero enseñar las 4 maneras que Santiago nos enseña de cómo darle la bienvenida a la palabra de Dios para que la puedas entender. Número 1, podemos entender la Biblia dándole la bienvenida a la palabra con un espíritu arrepentido. With a repentant spirit. En Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Escucha lo que les voy a decir. Escúchenme. Especially you young people. You know why you young people sometimes you find the word of God boring? You don't get anything out of it. I'm going to tell you why. Because your mind is full of junk. Tienes una mente totalmente podrida. Escucha lo que le voy a decir. Todo el mundo aquí, escúcheme. ¿Okay? Hay un requisito moral para entender la Biblia. No intelectual. There is a moral requirement to understand the Bible. No es suficiente conocer el griego o el hebreo o tener una buena concordancia.
o un buen diccionario. Para entender la Biblia tú tienes que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. La palabra abundancia, abundance, es la palabra residuo, sobrante, lo que sobra. ¿Okay? Cuando Lázaro fue resucitado por el Señor, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Lázaro estaba vendado con la ropa del cadáver, con la sábana, los lienzos. Cuando Cristo le dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió, resucitó. Él le dijo a la gente, desatarlo y dejarlo ir. ¿A qué se refiere? Él no se fue caminando con todas esas vendas encima, había que quitarle todas esas vendas de su cuerpo, las vendas que le ponen a los cadáveres. Y cuando tú recibiste a Jesús, Él te dio la vida eterna, pero todavía tú tenías la ropa vieja, la ropa de muerto. Habían cosas en tu vida que no estaban bien, pecado, inmundicia, cosas que no eran correctas. Tú no lo entendías todo. Puede que tú hayas sido salvo, pero todavía tenías encima abundancia de malicia, sobrante, residuo. Ahora sí, la palabra inmundicia es la palabra en el griego, mírala ahí, ruparía. Significa suciedad, contaminado. La raíz de esa palabra es la palabra rupos. Ahí está en el griego, rupos. ¿Sabe lo que significa? O sea, la raíz de esa palabra, rupos, y la palabra ruparía, es la misma palabra que se usa para la palabra mugre o para la palabra cerilla, como la cerilla de los oídos, el earwax. Hay veces que tú entras a la regadera, a la ducha y te lavas los oídos con jabón, espero que sí. Pero aún así, dentro de los oídos tienes cerilla. ¿Y qué hace? Y hay personas que si no se cuidan, la cerilla te puede evitar escuchar. ¿Cierto o no? Hay gente, en el hospital ha habido veces que han tenido que hacerle un lavado del oído para sacarle toda esa mugre, toda esa cerilla. Y espiritualmente hablando, hermanos, para poder oír la Biblia y entender la palabra de Dios, tú tienes que deshacerte del residuo del pecado en tu vida. Tienes que deshacerte de la mugre. Es tan simple, mas sin embargo tan profundo. La razón por qué muchos no entienden la Biblia cuando la leen, la Biblia no te arde por dentro, no te da el deseo de seguir estudiándola. Es la razón por la cual tú empiezas y después lo dejas, y vuelves y empiezas y después lo dejas otra vez. You know, you don't last. You don't last studying the Bible. Nothing in there makes you want to read more, want to learn more, want to study more, want to learn more about Him. La razón por qué no entiende es porque tienes cerilla en los oídos. You got junk. Tienes mugre en el corazón. Tú no vas a poder entender la Biblia el domingo cuando yo la predico, cuando el sábado por la noche estás viendo películas inmorales o con palabras obscenas. La Biblia es demasiado santa para eso. Es la palabra de Dios. Hay un requisito moral para entender la palabra de Dios. Es absolutamente importante
que cuando vayas a leer la Biblia, cuando vayas a estudiar la Biblia, para que la puedas entender, para que la puedas oír, a oír la voz de Dios, tienes que primeramente confesar tu pecado. Tienes que pedirle a Dios que examine tu corazón. Ve si hay mugre, ve si hay perversidad, ve si hay algo malo. Arréglate con Dios primero. ¿Sabes qué? Si tú vas a sembrar un jardín, antes de sembrar la semilla, tú sacas la hierba mala. Si limpiamos nuestras vidas, Él puede hablarnos. Si quitamos la mugre de nuestros oídos espirituales, Él puede hablarnos de tal manera que escuchemos. Para entender la Biblia hay que recibirla, hay que darle la bienvenida con un corazón arrepentido. A repentant heart. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y escribiste en un papel los pecados que Dios te trajo convicción y le pediste a Él que te perdonara? Tú no vas a poder entender la Biblia metiéndote en las redes sociales y viendo toda clase de suciedad en esas cosas. Tú te pones a mirar lo que la gente hace. Te pones a mirar a los lugares que la gente va. Y no, la gente ya no tiene ni vergüenza. La gente viene a la iglesia y se cantan en la plataforma, tocan en las orquestas, cantan especiales, tocan instrumentos, vienen a la iglesia, aparentan que están bien y después te ponen a publicar un montón de mugre. Por eso es que yo no tengo redes sociales, yo no quiero ver eso. Mira, lo más probable es que tú estás diciendo, el pastor alguien le dijo de mí, a mí no me ha dicho nadie. Si el zapato te sirve, póntelo. Si te picas porque chile come. Tú sabes que te estoy diciendo la verdad. Y por eso es que la Biblia no significa nada para ti. No tienes interés en la Biblia. Para entenderla hay que recibirla, darle la bienvenida con un espíritu arrepentido. Número 2. Entendemos la Biblia dándole la bienvenida con un espíritu receptivo. A receptive spirit. En el capítulo 1, verso 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. La palabra mansedumbre viene de la palabra manso. Significa un espíritu enseñable, a quien se le puede enseñar. Un espíritu receptivo, un espíritu dispuesto a aprender. A los caballos salvajes hay que primero domarlos, para que se les puedan poner el freno y le puedan poner la silla, y el caballo pueda estar bajo control. Y Dios quiere domarnos para poder ponernos el freno, poder controlarnos, para que seamos sensibles a sus mandatos. Por eso es por lo que hoy tenemos tantos cristianos rebeldes, cristianos que son difíciles de pastorear. Se les predica, se les predica, se les predica, se les dice que tienen que amar a Dios, se les dice que tienen que poner a Dios primero, se les dice que deben de ser un ejemplo a sus hijos, se les dice que deben vestir como un cristiano debe vestir, pero son como caballos salvajes, son como en el Antiguo Testamento, las vacas de Basán, que eran indomables. No quieren someterse. Y a veces hasta pelean y pelean y pelean las predicaciones y las resienten. Y yo los veo a ustedes aquí que de momento empiezan a poner cara. Un día voy a poner un espejo aquí para que se vean. Y eventualmente se amargan tanto que se quieren ir de la iglesia.
No, que la iglesia, no, que el pastor, no, que la iglesia. No es la iglesia, no es el pastor, es tu corazón cochino de pecado. Eso es lo que es. Es tu espíritu indomable, que no quiere someterte, no quiere sujetarte. Y peleas y peleas y peleas y eres terco, eres terca. Lo que tú quieres es buscar una iglesia donde el pastor te haga cosquilla en las orejas. Que tú recibas predicación suavecita. Cosa de que esa manera tú puedas hacer lo que te gusta hacer. Tú necesitas un predicador que te diga a ti que tomar licor es pecado. Tú necesitas un predicador que te diga a ti que vestir inmodestamente es pecado. La buena predicación es cuando alguien te dice a ti lo que tú no te dirías a ti mismo. Esta es la razón por qué la gente no quiere entender la Biblia. Porque no son receptivos, no son mansos. No reciben la palabra, no le dan la bienvenida. Entonces, si tú dices que tú quieres aprender a entender la Biblia, tú quieres tener esa constancia y esa consistencia de cada semana, cada día, pasar tiempo en la Biblia y cada semana ir creciendo y cada mes creciendo y acercándote más a Dios y conociendo más a Dios. ¿Tú quieres entender la Biblia? Bueno, primero, la primera pregunta que te quiero hacer es que si estás limpio de mugre. Segunda pregunta que quiero hacerte es si eres receptivo, si eres manso, mansa. El Señor Jesucristo nos dio una promesa en la Biblia. En Juan capítulo 17, verso 17, Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A ver algo aquí que me vino a la mente. Hold on. A ver algo aquí. Está bien. La verdad del caso es que Dios sabe si tú quieres hacer lo que Él te dice. Él conoce tu corazón. Dios no te va a mostrar su palabra si Él sabe que tú no le vas a obedecer. Si Él sabe que tienes mugre en el oído de tu corazón, tienes cerilla, si Él sabe que tú no eres receptivo, que tú no tienes un espíritu de enseñanza, que algunos leen la Biblia, simplemente leen los pasajes que a ti te gusta leer, tú no lees lo que Dios quiere que tú leas lo que a ti te conviene, porque de esa manera, ¿verdad? Tú aplicas la Biblia a tu manera, a tu vida. Pero pero no la vas a poder entender. Por eso es que tu vida está apática, fría y no hay fuego. No hay fuego en el corazón tuyo. Lo que mantuvo a Jeremías en la obra de Dios cuando le dio el deseo de tirar la toalla, cuando él pensó que Dios lo había engañado y él pensó, Señor, ¿para qué predicarle a esta gente? Esta gente, mientras más les predico, más me critican. ¿Para qué seguir? Mira, Señor, ¿para qué? Yo voy a dejar de predicar en tu nombre. Yo voy a dejar de hacer la obra de Dios. Lo que lo mantuvo a él en la obra de Dios fue el fuego de la palabra de Dios en el hueso, en los huesos de él. Entendemos la Biblia número 3, dándole la bienvenida con un espíritu obediente. Dice en el capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para entender la Biblia, primero tú limpias tu corazón. Antes de leer la Biblia, tú debes de confesarle al Señor todo pecado y no esconder nada, porque de hecho no podemos esconderle nada. Y tú debes decir al Señor, Señor, saca esta mugre de mi vida. Límpiame con tu sangre, lávame, me arrepiento, pequé contra ti, no debía haberlo hecho. Y entonces después que tú limpias tu corazón, tú le das la bienvenida con un espíritu receptivo. Tú rindes tu corazón. Tú, Señor, lo que tú me digas. Háblame y como tú me digas, yo hago.
Pero entonces, para entenderla, comienza a obedecerla. Si tú no obedeces lo que oyes, lo que Dios te dice, te estás engañando a ti mismo, a ti misma. ¿Sabías tú que si tú oyes la palabra y no haces lo que Jesús te dice, que Jesús dice que tú eres un necio? ¿Eres una necia? ¿Eres un insensato? Yo no te estoy diciendo eso a ti. Él te dice que tú eres así. En Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre ¿qué? Insensato. En Lucas 11:28, él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ¿qué? La guardan. No es suficiente oír. A menudo gente me da cumplidos sobre mi predicación. Esta misma tarde un joven me dijo a mí esta tarde en mi oficina, me dijo, yo estoy aquí por usted. Porque cuando usted predica, Dios me habla. Me dijo eso. El pastor Mario Oliva en la Iglesia Bautista Fe en Hot Springs, donde estuve predicando este fin de semana, jueves, viernes y sábado, me introdujo a predicar el último mensaje que prediqué ayer, y esto fue lo que dijo. El pastor Ortiz, el pastor Dani, es uno de mis predicadores favoritos porque cuando él predica, Dios me habla. Yo siempre oigo la voz de Dios cuando el pastor Dani predica. Y cualquier predicador te estaría mintiendo si te dice que a él no le gusta escuchar algo así. Pero el mejor cumplido que tú me puedes dar a mí, o darme a mi predicación, es que vivas lo que yo te predico. No solo que me escuches y que me digas qué tremenda predicación. Una de las cosas que me da a mí más gozo es cuando yo escucho personas que dicen que una predicación mía cambió sus vidas. El viernes por la mañana yo prediqué el primer mensaje en la conferencia que me tocó predicar. Y después del mensaje, hermano Ríos, se acercó este muchacho venezolano, él. Se llama Jason Blanco. Yo estaba firmando Biblias, ¿verdad? La gente me estaba pidiendo que le firmara las Biblias y él estaba parado aquí al lado mío. Yo lo podía ver por el rabito del ojo con su esposa, esperando a que yo terminara. Y cuando terminó, me saludó. Me dijo, pastor, y me dio la mano. Y me dijo, usted no me conoce. Entonces yo miré que tenía la banderita de Venezuela aquí y le dije, ¿tú eres de Venezuela? Me dijo, sí, pastor. Usted no me conoce a mí, pero yo lo conozco a usted. Lo conocí a usted 16 años atrás. ¿Oh? ¿Dónde? Me dijo, en Caracas. Y de momento hubo silencio. Y yo estoy esperando a que él me siga hablando y de momento, si terminó, ¿qué? Y yo lo miro a él y él me está mirando y yo miro a la esposa y la esposa sonriendo. Y cuando lo vuelvo a mirar a él, unas gototas de lágrimas, literalmente. ¿Usted ha visto a alguien cuando las lágrimas son bien gruesas? De momento ese muchacho le salen las lágrimas y me hace. Y no podía dejar de llorar. Entonces se compuso y me dijo, 16 años atrás, usted fue a Caracas y predicó un mensaje titulado Enfrentando a los gigantes. Y yo recordé ese mensaje. Y me dijo, pastor Dani, ese mensaje cambió mi vida. Años atrás, varios años atrás,
Yo prediqué un mensaje en aquel edificio, todavía estábamos allá, y yo salí del servicio esa mañana pensando que fracasé. Literalmente yo me pensé que fue un mensaje que nadie entendió, y esto fue un fracaso, tal vez no lo pude explicar bien, me sentí bien fracasado, solo para después enterarme, años después, que esa muchacha que está sentada aquí, Stephanie Juárez, me dijo, en uno de los momentos más oscuros de mi vida, yo escuché un mensaje suyo, Pastor Dani, que cambió mi vida. Le pregunté a Fanny, ¿y qué mensaje fue? Y me dijo, el ingrediente desaparecido. Y cuando me dijo eso, yo dije, Señor, el mensaje que yo pensé que había fracasado. Y le cambió la vida a esa joven. ¿Qué sabía yo que años después Dios me iba a usar? Y ahora la tenemos aquí con el hermano Wally trabajando en la iglesia. Cualquier predicador te diría que estaría mintiendo si te dice que no le gusta oír así, cosas así. Pero el mejor cumplido que tú le puedes dar al Señor es vivir lo que Él te dice. El dilema que nosotros tenemos es que mucha gente dicen, wow, qué tremenda predicación. Pero eso fue lo que el profeta Ezequiel se enfrentó. En Ezequiel 33, en el versículo 30, dice la Biblia, y tú, hijo de hombre, Dios le dijo esto a Ezequiel, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro. En otras palabras, esos son los que se ponen a tener tacos al pastor. Esos son los que se ponen a chismear, ¿ves? En las paredes y en las puertas. Y empieza, hey, ¿te puedo decir algo? Y dicen, cada uno con su hermano, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y aquí hay varios. Pastor, gracias por la predicación. Pastor, eso fue tremendo mensaje. Pero es puro halago. Dios dice que tú te autoengañas. Cuando tú oyes la palabra, cuando tú lees la palabra, pero no obedeces la palabra. La mejor manera de entender la parte de la Biblia que no puedes entender es obedeciendo la parte de la Biblia que puedes entender. Algunos de ustedes no lo agarraron. Despierta, mírame. La mejor manera de entender la parte de la Biblia que no puedes entender es obedeciendo la parte de la Biblia que puedes entender. Quiero preguntarte, ¿por qué Dios tiene que mostrarte a ti una verdad de su palabra cuando tú no estás obedeciendo lo que Él ya te ha mostrado de su palabra? ¿Hay alguna parte de la Biblia en la que Dios te ha estado hablando? Tal vez en tu vida de oración, tu lectura de la Biblia, tu ganancia de almas, reconciliarte con alguien, tu infidelidad a la iglesia, tu infidelidad en el diezmo, en las ofrendas. ¿De qué Dios te ha estado convenciendo? ¿De qué Dios te ha estado hablando?
Te lo predico y te lo digo, te lo predico y te lo digo. Le damos nuestras fuerzas al mundo, pero a Dios no le queremos dar nada o le damos las sobras. Te lo predico y te lo digo, te lo predico y te lo digo. Buscar a Dios primeramente y el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadiduras. Pero lo que hace la gente, buscan primero las cosas y añaden a Dios. Te lo predico y te lo digo, te lo predico y te lo digo. Dios te habla y te habla y te habla. Entonces, ¿por qué Dios te va a mostrar algo de la Biblia cuando tú no estás obedeciendo lo que ya Dios te ha dicho? El estudiar la Biblia te da conocimiento acerca de Dios. El obedecer la Biblia te da conocimiento de Dios. Estudiar la palabra es conocer de Él. Obedecer la palabra es conocerlo a Él. En Juan 14, 21 dice la Biblia: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso es que el Señor no se te manifiesta a ti. Por eso es que la Biblia es aburrida. Por eso es que no la entiendes. Porque no amas al Padre. Porque el amar al Padre es tener los guardamientos y guardarlos. No es solamente ser oidor, es ser hacedor. Cuando la lees, cuando la oyes, pero no la obedeces, te estás engañando a ti mismo. Entendemos la palabra de Dios dándole la bienvenida con un espíritu de arrepentido, con un espíritu receptivo, con un espíritu obediente, y por último dándole la bienvenida con un espíritu reflejante. El apóstol Santiago usa una metáfora, una analogía. En el versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay muchas metáforas, muchas figuras en la Biblia para describir la Biblia. La Biblia es llamada martillo, es llamada pan, es llamada espada, es llamada semilla, etcétera, etcétera. Santiago la llama un espejo. La Biblia es un espejo que refleja. Escúchame. Cuando tú vas a la Biblia y la miras, la Biblia te mira para atrás a ti. Tú te ves a ti mismo en la palabra de Dios. Tú debes leer la Biblia con un espíritu que te refleje. Deja que la Biblia te lea, te diga quién eres. Hay una diferencia entre un espejo y una foto. Hoy día las fotos las pueden alterar. Hay filtros que te ponen joven, que te ponen con pelo. Hay filtros que te ponen flaco y guapo, o gordo y feo. Que las fotos se pueden alterar, pero el espejo no miente. Por eso es que a algunos de ustedes no les gusta verse en el espejo. El espejo nos refleja a nosotros mismos. Alguien dijo: dicen que hay que amarse a uno mismo. Pero cada vez que me veo en el espejo termino teniendo una discusión. Santiago habla de dos personas. Uno que se mira en el espejo y se olvida. Eso es todo. En el verso 24, él dice: porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santiago dice que hay cristianos que son así, que solo se miran en la palabra, salen de la casa, salen de la iglesia y ya se les olvidó lo que Dios les reveló. Muchos cristianos son demasiado casuales cuando estudian la palabra de Dios.
El otro personaje es el que se mira atentamente en el espejo. El verso 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra atentamente es la palabra que implica que su mirada penetra. No es una mirada casual. Tú te miras en el espejo de la Biblia y tú miras, tu mirada es penetrante, tú te metes hasta allá adentro porque tú quieres que la Biblia te refleje, te hable, te diga lo que tienes que cambiar, te diga lo que tienes que arreglar, te diga lo que tienes que corregir. Tu palabra es verdad, santifícame en tu verdad, hazme más como el Señor, quiero que me cambies, quiero que me transforme, quiero que me hagas un hijo que se parezca más a Dios. Tú quieres entender la palabra de Dios, tú no puedes mirarla con una mirada casual. Odio tener que decirlo, pero eso es lo que hacen las predicaciones y los predicadores liberales. Eso es lo que hacen estas iglesias que permiten que la gente haga lo que le dé la pelada gana y no quieren predicar mensajes controversiales. No puedes mirarla con una mirada casual, tienes que mirarla con una mirada penetrante. La clase de mirada que refleja tu vida, que te hace verte. Entendemos la palabra de Dios dándole la bienvenida con un espíritu arrepentido. Señor, perdóname. Saca la mugre, la cerilla del oído para oír tu voz. Tenemos que tener un espíritu receptivo. Señor, dómame. Me rindo. No es lo que yo diga, es lo que tú digas. Un espíritu obediente obedece lo que el Señor te dice. Y un espíritu reflejante, que cuando te mires, veas lo que tienes que arreglar, lo que tienes que corregir, lo que tienes que continuar haciendo. Y dice la Biblia que bienaventurado es ese que lo hace. Cuando tú haces eso, yo te prometo, y estoy dispuesto a poner mi ministerio en juego si esto no sucede. Cuando tú haces eso, yo te prometo que va a haber un fuego en tus huesos. Va a haber algo que las palabras no lo pueden describir. Va a haber un fuego dentro de ti, un deseo de entender más la Biblia, de caminar más con Dios, un deseo de servirle, de gastar tu vida sirviéndole, un deseo de querer hacer su voluntad. Literalmente va a cambiar tu vida. It'll change your life. Pero tal vez eso es a lo que tú le tienes miedo. Tú tienes miedo de que Dios cambie tu vida. Tienes miedo al precio que tal vez tengas que pagar. Tal vez lo que tengas que dejar. Lo que tengas que decirle a Dios. Pero si no haces eso, la Biblia para ti será como cualquier libro. Como si fuera un cuento de hadas, colorín colorado. Una historia ficticia, un simple acto teátrico, solo una historia. La audiencia pensó que era parte del acto, solo una historia. Esta vez él volvió a salir de la plataforma y les dijo, no, esto no es parte de la actuación, esto es algo real, todavía estamos a tiempo para salir de una manera ordenada, sin pánico, todos pónganse de pie, todo va a estar bien. Y la gente, bravo, bravo, magnífica actuación. Y el actor reconociendo la gravedad de la situación, se arrodilló y casi con lágrimas en sus ojos le rogaba a la audiencia, por favor, salgan del teatro, esto es para su propio bien. Y la gente volvió a aplaudir, bravo, bravo, es solo una historia. Y me temo que así muchos cristianos hoy día piensan.
que este libro es solo una historia. It's just another story. Señor, te doy gracias por la Biblia. ¿Qué nos haríamos sin